Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que podemos reunirnos a través de esta plataforma con el privilegio de adorar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos a iniciar este servicio a Dios leyendo su palabra. Vamos a ir para ello a Romanos capítulo 3. Leeremos los versículos 21 hasta el 31. Romanos capítulo 3, versos 21 hasta el 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Otra vez. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Qué bueno que tenemos nuevamente la oportunidad de reunirnos para adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo a través de esta plataforma virtual. Así que vamos a empezar este culto leyendo la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 3 y leeremos los versículos 21 hasta el 31. Romanos capítulo 3, versos 21 hasta el 31. Leemos: Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad y misericordia, y gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Queremos rogar, Dios, en este tiempo que vamos a adorarte, seas tú guiando a cada uno de nosotros y que lo hagamos en espíritu y de acuerdo a la verdad de tu palabra. Guía cada cosa que hemos de hacer para tu gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.
Gracias le damos al Señor en esta hermosa noche que nos reunimos para alabar y bendecir su nombre. Así es que, hermano, le invito a que adoremos al Señor. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a mi Dios siempre por cuando me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Así es que bendiciones, hermano, y vamos a bendecir el nombre del Señor con nuestras alabanzas. Este es mi deseo, que este sea tu deseo allí donde tú estás: alabarle, bendecirle, exaltar y glorificar su nombre. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Que podamos decir: este es mi deseo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tu pueblo dice gracias. Gracias, Señor, podemos darte a través de la alabanza. Cada uno allí reunido entre familia, entre amigos, puede batir sus manos y decir: Señor, te damos gracias a través de esta alabanza. Oh, cuán amor. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y todas las naciones se levantan y delante de su trono proclaman que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Él ha sido lluvia. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y todas las naciones se levantan y delante de su trono proclaman que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Todas las naciones se levantan y delante de su trono proclaman que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias. Su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Este es el tiempo de especial. Bueno, hermanos, en esta noche le doy la gracia a mi Dios por esta oportunidad, el cual me concede, para así poder compartir una canción con cada uno de ustedes desde casa, esperando que sea de gran bendición para su vida. El tema es A sus pies. agobia la vida con su
se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir, no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia.
Gracias, hermana, por su tiempo de especial para con cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos hoy decir que Él vive por los siglos de los siglos. Cantemos esta alabanza.
Gracias te damos, Padre, por permitirnos bendecirte, exaltar y glorificar tu santo y divino nombre en esta hermosa noche. Ahora te rogamos, Señor, que hable a nuestros corazones con tu palabra, Señor. Utiliza a tu siervo, utiliza al mensajero de tu palabra para que ellas puedan llegar a tu pueblo en esta hermosa noche, que ellas nos puedan enfrentar, que ellas nos puedan corregir, que ellas nos puedan hacer volver de nuestros caminos, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, en esta noche que utilice tu siervo en el nombre de Jesús. Pastor Sadrach. Bien, buenas noches, queridos hermanos y querido amigo, que en este día desde su casa nos están sintonizando a través de esta plataforma de YouTube. Para nosotros, Iglesia Juan 3:16, es un placer poder dirigirnos a ustedes desde su casa. Quiero en este momento dar las gracias a algunas iglesias que están juntamente con nosotros en este momento. La iglesia de Inocencia, que está sintonizando este culto, la iglesia de la Belleza, la iglesia de Buenos Aires y la iglesia de Villa Progreso. Cada una de esas iglesias desde su casa están sintonizando nuestra transmisión, y también para todos los amigos, hermanos y familiares de diferentes lugares que nos están escuchando en esta oportunidad. En este momento vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Y el domingo pasado estuvimos predicando con relación a Pablo como un vaso. Y después de la predicación le había mandado el link a un pastor, y ese pastor comentó, me dijo, bueno, que el mensaje fue muy bueno. Me dijo, bueno, tú tienes ahí 7 vasos y tienes una serie de sermón. Yo me quedé pensando en eso que me dijo el pastor. Nada, me acosté en la mañana, me levanto y estaba en mi mente, estaba en mi corazón esto. Me pongo en devoción con Dios y sentí de parte de Dios que entonces esto es lo que tenía que hacer. No era lo que tenía en plan, pues entonces, pero Dios lo puso en mi corazón, y entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar ahora cada uno de esos vasos en un sermón y ver de manera detallada lo que nos dice la palabra de Dios. Vimos la semana pasada a Pablo siendo un vaso impuro, a Pablo siendo un vaso vacío, Pablo siendo un vaso escogido, Pablo siendo un vaso separado, Pablo siendo un vaso de honra y finalmente un vaso sufriente. Y en el día de hoy, pues entonces vamos a comenzar a desarrollar el primero de este vaso, y es Pablo siendo un vaso sucio o un vaso impuro. Y yo quiero comenzar en este día con un chiste. En nuestra iglesia hacemos viajes misioneros, 3 viajes misioneros todos los años. Algunos son lejos, algunos son cercanos. Este año hicimos uno cerca, a Ramos Santana, y fuimos a Ramos Santana, mi familia estaba conmigo. Bueno, cuando estábamos predicando, Ramos Santana es una misión nueva de nuestra iglesia que está allá, y nuestro hermano Gaby está pastoreando allá esa iglesia. Mientras me tocó predicar, cuando estaba predicando, mi esposa, Sara, es de la persona que le gusta mucho pasar la mano. Yo estoy sentado a su lado, ella siempre comienza a pasarme la mano. Yo estaba predicando y mi hijo Jaden estaba sentado a su lado, y ella comenzó a pasar su mano a Jaden, que estaba ahí a su lado, y pensaba que estaba a su lado. Pero ella no se percató de que quien ella le estaba pasando la mano era un señor que estaba ahí de la iglesia, que era un nuevo creyente, y ella estaba ahí pasando la mano toda descuidada, hasta que finalmente ella mira y se da cuenta que que está acariciando a este hombre, y entonces se espanta. Pobre hombre, mientras el pastor le está predicando, la esposa del pastor le está seduciendo. Nada, es un chiste de bueno o mal gusto, como usted le quiera tomar. Bien, vamos a trabajar.
Habla su Biblia en los Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Los Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Pablo, un vaso impuro, un vaso sucio. Dice los Hechos capítulo 1, versículo 2. Saulo respiraba aún, amenazaba de muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para que en la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Bien, oremos y pidamos dirección de Dios. Padre, te damos gracias en esta oportunidad por permitirnos hablar tu palabra a tu pueblo. Señor, bendice tu palabra en este momento, para que tu pueblo sea edificado por la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor. Oramos, Señor, que a través de este medio en la cual vamos a expresar tu palabra que es poderosa, Señor, pueda ser transmitida a través de las corrientes, del medio, de los cables, de los alambres, de la red inalámbrica en la cual se hace. La verdad de tu palabra pueda fluir a la vida y al corazón de cada uno de ellos. Señor, mantén la atención del hombre, de cada una de las personas que estén escuchando en esta oportunidad, para que puedan disfrutar de tu palabra. Mucha distracción y muchas cosas, Señor, que parecen más importantes en su teléfono, su computadora, que ellos pueden mirar. Pero rogamos, Señor, de que hoy puedan permanecer para poder escuchar tu palabra, que es vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues entonces, como dijimos, vamos a desarrollar de manera más profunda cada uno de estos vasos, hoy viendo a Saulo, un vaso impuro. Vamos a comenzar hablando un poco sobre este personaje que era Saulo, su historia de su vida. Este Pablo que se llamaba Saulo, en aquel entonces venía de una familia judía y de un pueblo que se llamaba Tarso. Y él era de una tribu que se llamaba la tribu de Benjamín. Pablo y sus familiares, aparentemente de sus padres, Pablo, aparte de ser judío, también era un ciudadano romano, una ciudadanía que en aquel entonces era difícil de conseguir, pero Pablo fue un ciudadano romano. Esto le dio muchas puertas abiertas a Saulo al ser ciudadano romano. Pablo también era un hombre religioso. Pablo era fariseo y Pablo estudió en una de las academias del judaizante en aquel entonces más importante que había en aquel lugar, la de este hombre llamado Gamaliel. Entonces Pablo era un fariseo, era un hombre que conocía mucho la palabra y que había pasado años estudiando en esta academia y había recibido reconocimiento. Entonces vemos que Pablo era un hombre religioso. Pablo era un hombre religioso. Quiero decirle algo con relación a la religiosidad, algo que está en nuestro tiempo. De manera personal, yo detesto la religiosidad, detesto las personas que son religiosas. Pablo era un hombre religioso. ¿Por qué detesto a la persona religiosa? Bueno, creo que de parte del Señor Jesucristo agarré eso. El Señor Jesucristo siempre estuvo en contra y odiaba la religiosidad de la gente que lo rodeaba. Vamos a ver qué dice la Biblia en Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13. Una cita que Jesús citó también, pero vamos a leer la de Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre
que ha sido enseñado. Este pasaje está hablando de aquellas personas que son religiosas. En este mundo que vimos religioso, Jesús, en el tiempo que él estaba, había la religiosidad, era algo que reinaba, y Jesús siempre estaba en contra de lo que era la religión. La religión, el intento del hombre de llegar a Dios. Este pasaje dice que este pueblo me honra, se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El temor de mí no está más que en mandamiento del hombre que le ha sido dada. Eso se llama religión, donde nosotros tenemos un conocimiento en la cabeza, pero no realmente un temor de Dios. Déjame decir algo más con relación a la religión. Pablo tenía una religión y Pablo creía en Dios. Él no era una persona que no creía en Dios. Todo lo que Saulo hizo en aquel entonces, él lo hizo porque él creía en ese Dios que él estaba haciendo esta obra. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque encontramos en la Biblia que las personas, los opositores del Señor Jesucristo, los más grandes opositores de Jesús, todo el tiempo fueron religiosos. Fueron personas que creían en Dios, pero eran simplemente religiosos. Los que crucificaron al Señor Jesucristo, lo crucificaron, eran religiosos y también creían en Dios. Los grandes opositores de la era cristiana, cuando comenzó la iglesia, también fueron los religiosos. O sea, los grandes opositores al cristianismo han sido la misma persona que se llaman a sí mismos, que se han llamado a sí mismos creedores de Dios, y debido a esa religión han perseguido el verdadero camino de Dios. La Biblia dice que aún los demonios, tú dices que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. O sea que aún los demonios son religiosos, según dice el libro de Santiago. Mucha gente que cree en Dios, mucha gente confiesa creer en este Dios que ellos mismos se han creado de acuerdo a su norma y sus beneficios de lo que ellos creen, de lo que ellos entienden correcto para sí mismos, pero no es el Dios de las Escrituras. Entonces, el problema no es creer en Dios, el problema es el camino que tú tomes para tú llegar a ese Dios. Pablo entonces era un hombre religioso, encontramos en este pasaje. Dice entonces que Pablo estaba, debido a esta religión que él tenía, había aprendido, estaba persiguiendo a los cristianos que comenzaron a predicar en el nombre del Señor Jesucristo cuando comienza la iglesia, y Pablo toma carta. Pablo tenía autoridad de los principales del Sanedrín para perseguir a la iglesia, para ponerlo en la cárcel, para azotarlo y si era posible también aún matarlo. Y Pablo se convierte, Saulo, en perseguidor de la iglesia. Saulo respiraba aún amenaza de muerte en contra de los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió carta para así encontrar a alguien en la sinagoga. Encontramos aquí a este hombre, un hombre sucio. Saulo, un hombre sucio. ¿En qué consistía su suciedad? Lo que vemos aquí que él está haciendo es producto de lo que él es. Lo que él era en ese entonces estaba siendo reflejado en las acciones que Pablo estaba haciendo. Saulo era un hombre pecador. Pablo era un hombre pecador y su pecado le estaba llevando a cometer esas acciones. La Biblia declara que todos los hombres son pecadores. Vamos a ver eso más para adelante. En el caso de Saulo, el pecado de él se reflejaba en perseguir las iglesias, en azotar a los cristianos. En la vida de cada persona el pecado es reflejado de diferente manera. Algunos son más visibles, otros son menos visibles. Pablo en ese tiempo, en este momento, siendo él un vaso sucio, siendo él un vaso inmundo, no tenía nada que ofrecerle a la persona de Dios el Padre. ¿Qué dice la Biblia con relación a lo que es el pecado? Cuando decimos que él es un vaso sucio,
un vaso inmundo, estamos diciendo que dentro de él reinaba el pecado, que dentro de Saulo reinaba el pecado. Vamos a ver qué dice Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Un pasaje, versículo bastante conocido por nosotros. Romanos 3, versículo 23 nos dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leemos de nuevo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje fue escrito por Pablo años después de su conversión, de haberse convertido, y él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este pasaje de las Escrituras. Y la declaración que Pablo da aquí, este pasaje tiene un peso que se va atrás en el tiempo de las edades hasta la creación, que corre hacia adelante, hacia nuestro tiempo, y prácticamente es como cuando una tierra o algo se cuartea que abarca la totalidad de un edificio y de algo. Este versículo abarca la edad entera de la humanidad, cuando Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta declaración es una declaración que abarca el universo, el mundo entero. Cuando el hombre pecó, que Dios declara que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otra palabra, que el hombre ha llegado a ser corto delante de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado como una condición y no como una acción, una condición que reina en cada uno de los seres humanos. Pablo escribió esto alrededor de 1964 años atrás, y en nuestro tiempo, 2000 años más tarde casi, esta palabra tiene el mismo peso, en la cual cuando él escribió de que todos los hombres han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Esta declaración es una declaración que cada uno de los seres humanos necesitamos mirar y poner atención. Este veredicto que fue declarado por nuestro Dios en el tribunal del cielo, que ha declarado a todos los hombres como pecador y separados de la gloria de Dios. Veamos Romanos 5, versículo 12, ¿qué dice? Romanos 5, 12. Dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí estamos viendo de algo universal, la cual toda la humanidad ha sido ha sido infectado por este mal que es el pecado. A diferencia del coronavirus, nosotros podemos escaparnos de ser contaminados con el coronavirus, podemos hacer acciones para no contaminarnos, aislarnos, cuidarnos, taparnos y todas esas cosas. Con relación al pecado, el hombre no puede hacer nada para evitar este mal que es parte de él, que está en su naturaleza, que está infectada en su sangre, que está en su ADN. El ADN de nosotros desde que nacemos viene contaminada, viene manchada por el pecado, la cual nos arrastra a nosotros a la perdición, la cual nos arrastra a nosotros a vivir con una naturaleza caída. Lo que Pablo hacía entonces, su acción era producto de su condición. Las acciones que él hacía en contra de la iglesia era por esta condición, esta naturaleza que está en cada uno de los seres humanos. Este no es un mensaje bonito, no es un mensaje hermoso, no es algo que el hombre, usted quizás no quiera escuchar, pero es la verdad de la palabra de Dios. Por ahí existen muchos predicadores predicando y dándole a la gente canciones bonitas, pero no quieren predicar la verdad de la palabra de Dios, que el hombre es pecador. Y cuando decimos que el hombre es pecador, a veces la persona piensa, bueno, los cristianos les gustan decir, no, es la condición en la cual estaban
están todos los seres humanos y que nosotros, los que hoy estamos en Cristo, estábamos también antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Vamos a ver un poquito más con relación a esto. Leímos este pasaje la semana pasada, vamos a leer nuevamente. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice de esta manera: como está escrito, no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto son su garganta, con su lengua engañosa. Veneno y áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantados y desventurados hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este pasaje habla de esta depravación que los seres humanos llegamos a experimentar una vez que incurrimos a lo que es el pecado. Este pecado que comenzó con Adán y Eva cuando ellos pecaron, que le pasó esa naturaleza pecaminosa y se pasó a cada uno de nosotros, los seres humanos. Y entonces las acciones que nosotros hacemos es producto a la condición en la cual nosotros estamos. Hablamos mentira porque somos pecadores, robamos porque somos pecadores, herimos porque somos pecadores. Todas las acciones incorrectas que nosotros hacemos es porque hay una naturaleza ya contaminada en nuestra vida. Miren lo que dice el pasaje: no hay justo, y especifica que no hay ni siquiera uno. Delante de los ojos de Dios no existe una persona que pueda declararse justo. Ahora, la gente muchas veces vive reclamando derecho, y con relación a Dios la gente a veces está reclamando derecho, que yo tengo derecho a ir al cielo, no, yo sí voy a ir al cielo, yo así. Pero dice la palabra de Dios que no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda. Cuando el hombre pecó, el hombre perdió la capacidad de poder comunicarse y poder entender a Dios. Hace un tiempo yo estaba en un operativo médico, en la cual trabajo, Ministerio de Escuela Internacional. Estaba en un operativo médico hace muchos años, y un padre trajo a su hijo al operativo médico, y este niño que él trajo era un niño que tenía problemas de síndrome de Down. El padre tuvo que sentarlo, lo sentó ahí y estaba explicándole al doctor los problemas que él tenía. Yo estaba sentado ahí interpretando para ellos, y me quedo mirando a este niño porque él estaba sentado ahí, estaba yo, estaba el doctor, estaba su padre, estaban hablando, y él estaba ahí, pero su mente estaba totalmente desconectada de lo que se estaba hablando. Él estaba ajeno totalmente a lo que se estaba diciendo en ese momento. Y esta es la condición en la cual el hombre, después que pecó, estaba. El hombre está sin capacidad de poder comunicarse con Dios, sin capacidad de poder entender, está ajeno, como este muchacho que su problema físico no le permite comunicarse con su mundo alrededor, con las personas. Él no tiene ningún interés en las cosas médicas, en los problemas sociales, en cualquier otra cosa, nada de eso, porque este muchacho había perdido o tiene una limitación que no le permite poder discernir esto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no, todos se han desviado a uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra de Dios: sepulcro abierto son su garganta, su lengua engañan, venenos y áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranta y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Mire lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice
a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios. Dios ha dicho en su palabra y declara en su palabra que todos nosotros estamos bajo el juicio de Dios. Todos los hombres han pecado y todos los hombres están bajo el juicio de Dios. El que cree, el que no cree, todos los seres humanos están bajo esta condición, están bajo esta maldición, que están bajo el juicio de Dios. Dios odia el pecado, Dios odia al pecador, y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido totalmente de la gloria de Dios y no es capaz de comunicarse con Dios debido a esta condición que él está. Veamos lo que dice Isaías 64. Isaías 64. Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y camino de todos nosotros como las hojas, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Aquí dice la palabra de Dios nuevamente la condición en la cual nosotros los seres humanos estábamos, que todas las obras, todo lo que yo hago es inmundicia delante de Dios. Dios no puede aceptar todo lo que yo trato, el hombre trata de ofrecerle a Dios, es inútil, porque todas nuestras acciones, sin haber nosotros sido regenerados, sin haber sido justificados por medio de la sangre de Cristo, pues no es aceptable delante de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 12. Efesios 2, versículo 11. Dice de esta manera: acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircunciso por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. Vamos a quedarnos en esta frase de arriba solamente. Acordaos que en otro tiempo, Pablo está ahí recordando a los cristianos, porque esta condición nuestra es una condición para el hombre pecador, en la cual usted está apartado de Dios, en la cual usted está sucio, en la cual usted está separado de Dios, pero para nosotros los cristianos, recordando que esta era la condición que nosotros estábamos antes de llegar al Señor Jesucristo. El esclavo, cuando es liberado, nunca olvida el precio en el cual ha sido pagado, y nosotros los cristianos nunca debemos olvidar la condición del lugar en la cual nosotros hemos sido rescatados. En el pasaje de Efesios nos habla detalladamente de esa condición en la cual nosotros fuimos rescatados de parte de nuestro Señor Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces el hombre es un hombre que está sucio, el hombre es un hombre pecador, el hombre es un hombre alejado de Dios, el hombre es un hombre que no tiene la capacidad de buscar a Dios, que su pensamiento está alejado de Dios, y la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios no trata con el hombre debido a su pecado. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre tiene que hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. El hombre, después de entender esta condición, que es una condición global para todos los seres humanos, no es ofensa a ninguna persona, sino más bien la declaración de la palabra de Dios, la condición de depravación del hombre, la condición de caída de el hombre delante de la presencia de Dios, y la imposibilidad del hombre de llegar a Dios por sus propios esfuerzos, sus propios méritos. El hombre tiene que entonces hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? La semana que viene vamos a ver qué fue lo que hizo el apóstol Pablo para poder cambiar, para poder ser cambiado la condición de vida en la cual él estaba en aquel momento. Y le invitamos a que pueda meditar en esta palabra
y que pueda sintonizarnos la próxima semana para que pueda escuchar la verdad de la palabra de Dios. Que su palabra bendiga a su pueblo en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra bendita, tu palabra, Señor, nos guíe y nos fortalezca. Dé a conocer, Señor, a cada persona que lo ha escuchado, Señor, esta verdad universal y central y eminente, Señor, en la vida de cada ser humano, Señor. Señor, que el hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es la muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo es la única fuente de salvación y vida eterna en la cual el hombre puede alcanzar. Señor, pero permite que cada persona pueda entender la manera correcta de poder acercarte a ti. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.